Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio dedicado a la familia con temas que a usted le interesan. Estamos en vivo por la pantalla de Multivisión Federal y en dúplex por la 91.9 Cielo, como lo hacemos desde algunas semanas a pedido suyo. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos donde usted nos busque en todas las redes sociales porque entendemos que somos una herramienta importante en estos tiempos complicados para todos, para la salud sobre manera en relación a los costos que tienen. Usted tiene dudas y dice, voy a pagar una consulta, pero simplemente para que me despejen una duda, o ¿qué hago? Puedo ver Medical Televisión. Acá tratamos los temas que usted nos solicita a través del 11 26 09 0909 y tenemos una particularidad. Hacemos consultorio virtual, el único programa, o al menos el primero en la República Argentina, que dio la posibilidad a que los pacientes hagan preguntas a los profesionales médicos en el piso, en vivo, en directo y de una manera rápida. Un feedback inmediato. 11 26 09 09 09 y hoy dos temas. Uno pedido por ustedes, que es enfermedad de Meniere. Habíamos recibido un par de mensajes a lo largo de este año en relación a preocupación por esta enfermedad de Meniere en cuanto a la detección, a cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento, cuáles son las razones. Y es por eso que nosotros hemos invitado al doctor Arabel, que es un especialista, otorrino, especialista en oído, que nos va a visitar en el segundo bloque. Pero en este primer bloque quisimos hablar de un tema que, miren, lo establece en agenda la Organización Mundial de la Salud, porque los números son significativos. Es el de la depresión en el mundo entero, pero por sobre todo en esta época del año. Está con nosotros el licenciado Franco Tornelo. ¿Cómo les va, licenciado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, No, y Nora. gracias a usted por venir, porque hay una preocupación real, es un tema médico, los datos se van aumentando acorde a investigaciones en el mundo entero que hablan que es una realidad, que la depresión aumenta hacia fin de año. ¿Es así? Exacto, es así porque en general lo que sucede con el fin de año es que empezamos a hacer una reevaluación de lo que hicimos desde el lugar de la autocrítica, de la exigencia. También está este mandato social de tener que ser productivo, concretar tus sueños, haber llegado a tal punto. Me Mm, encanta que esté acá, licenciado, porque el tema de la salud mental sigue siendo un punto flaco en la salud en la República Argentina. Nosotros vamos a compartir un informe marco para entrar de lleno con la entrevista. ¿Le parece? Bien. Señor director, cuando usted lo disponga. Vamos a ver si es posible compartir este informe sobre lo que es la depresión en este momento. Vamos, usted lo manda, director, cuando lo tenga. Vamos, y si no comenzamos a hablar con el licenciado. Ujú, El tema de la soledad ujú. y después de una pandemia también es importante, ¿no? Sí, bueno, de hecho en todos los consultorios de psicología, luego de la pandemia, cuando se empezó a restablecer la consulta presencial o a veces semi-online, turnando entre las dos cosas, ha Ujú, explotado. claro. Ha habido muchas personas que o ya tenían ansiedad y depresión y entonces esto se disparó, o también en personas que no lo habían experimentado, pero tenían ya una vulnerabilidad o predisposición y se desarrolló ese cuadro de ansiedad o depresión a causa del estrés de la pandemia. Bien. Estamos en un momento complicado, decía, económico. El estrés Mm. financiero también. Sí, también influye. De hecho, en las personas con depresión, uno para desarrollar depresión viene desarrollando cierta vulnerabilidad desde la infancia para esto también. Y eso hace que uno sea mucho más vulnerable a cualquier tipo de estrés, conyugal, financiero, al estrés social, estrés laboral, el personal de lo que nos va sucediendo o quizá una situación traumática que ocurre en el presente, se termina disparando por esto también. Ujú. El tema de la religiosidad, porque se tratan de fiestas que están ancladas en lo religioso. Por Ujú, supuesto, la Navidad tiene una razón religiosa 100%. ujú. ¿También podría ser parte de esta depresión del fin de año? Y lo que suele ocurrir en general, la Navidad está muy cargada también de el valor de la familia unida, de estar Ujú, todos juntos, del comer juntos. Todo eso hace que las personas que no tienen vínculos familiares saludables también se sientan con la exigencia de o tener que forzarse a hacerlo o no lo tienen y se rinden ante la soledad de no experimentar eso. Porque también hay mucho mandato alrededor de la Navidad de todo tiene que ser familiar. Y ujú. luego se suma el año nuevo donde se supone que debería haber logrado lo que me propuse en el año anterior
Y la mayoría de las veces no sucede eso. Y Bien. entonces ahí empieza todo este problema. Ujú. Bueno, nosotros vamos a ir hablando, tenemos imágenes de insert para compartir, señor director. Eh, mi pregunta viene a, ¿qué es lo que nos va a ayudar a diagnosticar que estamos ante una depresión efectivamente y no una tristeza? Y el mayor indicador de eso es el tiempo. Es, de- es decir, si en general he pasado durante 2 semanas con sentimientos de tristeza, falta de energía o de voluntad para hacer las cosas, o también me sucede que no rindo lo que antes rendía en el trabajo o en la pareja o en la familia, puedo tener episodios de anorexia nerviosa donde se me va el hambre completamente, o lo contrario, tengo atracones para no sentir la tristeza. Si ese tipo de situaciones y sentimientos se mantienen a lo largo de 2 semanas al menos, ahí ya podemos empezar a hablar de que esto podría ser terreno para una depresión y no una tristeza de algo puntual que me ocurrió en mi vida. Bien, ¿la medicación o la terapia es la herramienta para terminar con estas depresiones? Exacto. Lo que se suele recomendar en la depresión cuando está diagnosticada a veces como depresión mayor o depresión persistente, que son depresiones que duran de 3 meses a 6 meses de corrido, Ujú. suele recomendarse un esquema combinado, tanto de medicación psiquiátrica como psicoterapia al mismo tiempo. Bien, ahora la familia, yo me imagino que juega un rol fundamental, porque una persona que ya tiene por sí sola que afrontar la problemática, tiene que estar atenta a la hora de, de poder distinguir esos síntomas en la persona que padece la depresión. Sí, sí, puede estar atenta reconociendo esto y generalmente cuando uno desarrolla depresión internamente tiene la vivencia de no ser querido. Entonces la familia juega un rol importante en esto, tanto en detectarlo y empezar a llamarse la atención sobre te está pasando algo, qué sucede, hace mucho tiempo que te veo así de triste o me estás faltando mucho al trabajo porque no tenés ganas de ir, por ejemplo. Ujú. Tanto en el rol de detección como también en el acompañamiento. Muchas veces se incluye a la familia en los tratamientos psicológicos, por ejemplo, para ayudar a que la persona vuelva a recibir esos mensajes de ser querido, de ser importante, de ser especial para la familia. Bien, de pronto tenemos gente que nos está viendo y que nos dice, bueno, pero yo no voy a ir al psicólogo por X razones, porque no tengo obra social, porque no tengo posibilidades de acceder a ese tipo de atención. ¿Cuáles son esos pequeños tips que podemos nosotros tirarles a través de la televisión, a través del 11 26 09 09 09? Enseguida vamos a charlar con ustedes, para poder salir de ese pozo. Y el primer consejo con la depresión es no prestarle atención a lo que uno está pensando. Generalmente uno cuando está deprimido se hiere mucho, se critica mucho con lo que va pasando. Entonces, el primer tip es entender que lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos es solo un pensamiento. No es una verdad, no es una realidad, es solo un momento en el que estoy en ese modo o en ese episodio depresivo y donde todo lo que yo piense me va a servir para sacar conclusiones depresivas. Por ejemplo, en terapia yo trabajo mucho esto con pacientes que tengan la conciencia de que cuando están deprimidos van a sacar conclusiones depresivas Claro. y todo lo que piensen va a ir ahí. Entonces lo que hay que hacer es no sacar conclusiones. Ves todo negro, todo negativo, ¿no? No es un momento incluso para tomar decisiones. Exacto, porque incluso el cerebro en el momento de depresión, del episodio depresivo, no está apto para tomar decisiones lógicas tampoco, porque está muy en auge nuestra parte emocional, los mandatos de pequeños que hemos recibido sobre el no ser queridos o el no tener que existir, porque bueno, a veces incluso uno puede desarrollar ideas de muerte o pensamientos de suicidio en esto, por Ujú. ejemplo. Bien, ¿cómo salimos de esos pensamientos? Y ahí sirve mucho la práctica de la meditación, del Ajá, mindfulness, que es bien. en algo en lo que estoy formado también. En el mindfulness lo que se plantea es que tenemos que entender que cuando nosotros tenemos un pensamiento, podemos desarrollar la habilidad de dejarlo pasar. Así como a lo largo del día nosotros pensamos miles de cosas, a no todas las cosas le damos la misma cantidad de importancia. Ujú. Entonces la práctica del mindfulness y de la meditación permite poder desarrollar este recurso de elegir qué pensamiento lo dejo que crezca y cuál pensamiento dejo que se suelte. Bien, si no tenemos para hablar con un psicólogo, hablar con un amigo, hablar en la familia, poder exteriorizar ese sentimiento negativo que tenemos, ¿sirve? Sí, eso es muy útil porque va a permitir que la persona, como decía hace un rato, en la depresión yo siento que no soy querido y no soy valioso para el otro. Entonces al hablar y estar con un otro, empiezo a desarrollar ese feedback que me da el otro de si sos importante, si sos querido. Y también me permite ese desahogo emocional de lo que estoy viviendo. Bien, ahí juega otra variable, me Mm, parece, el no tener expectativas
demasiado grandes en relación a cuál va a ser la respuesta del otro, Y eso también es importante ¿no? porque si yo como persona deprimida voy al otro con la expectativa de que me cure, me salve, que nunca más me vuelva a pasar, eso no va a suceder. Ujú. Y también es muy importante que la persona que escuche o cuide a otra persona en estado de depresión también se cuida a sí misma. Porque generalmente cuando alguien está deprimido, lo primero que uno quiere hacer es sacarlo de la depresión Ujú. y tratar de ayudarle, que se relaje. Pero no, a veces no es suficiente eso. Entonces a veces hay que, como amigo o familiar, también insistir en, bueno, necesitas ayuda profesional para esto. Bien, investigando un poco sobre el tema con mi equipo de producción, encontrábamos, ¿no?, otras herramientas de ayuda como crear nuevas tradiciones, porque de pronto se van los chicos de casa, perdemos familiares y esas grandes fiestas de fin de año no se pueden realizar. Entonces, el buscar de cambiar lo que hace significativa la fecha, ¿no? Ujú, Cambiar la tradición. De pronto, bueno, estoy con alguien y me voy a la casa de otro, ujú. busco de irme a comer afuera o de buscar hacer algo diferente, una ceremonia religiosa de Ujú. pronto, eso que rompa con lo que estábamos acostumbrados a tener. Exacto, porque en general también todos los mandatos sociales, los rituales, las ceremonias sociales que tenemos, hay que vivirlas y tomarlas siempre que nos den bienestar. Si yo Ujú. empiezo a experimentar que la Navidad o el Año Nuevo me genera malestar porque no cumplo con la expectativa de cómo debería de celebrarse, y conviene que busque otra manera de vivir la Navidad o el Año Nuevo, donde yo sí me sienta liviano. Porque acá lo importante es que uno lo haga de una manera respetuosa y cuidada con uno mismo, y no por la exigencia de sí o sí tengo que ir a ver a mis familiares aun cuando yo no les quiera, o tendría que verlos aun cuando no los tengo, empiezo a generar angustia. ¿Mm? Licenciado, sé que nosotros aquí en este programa hemos abordado el tema de Mm, la depresión desde otro ángulo y mm, también hemos abordado el tema del suicidio. ujú, Hemos encontrado que hayan organizaciones que sean eficientes a la hora de brindar una ayuda concreta. Por ujú, ejemplo, no existen o no estaban funcionando en el momento que hicimos el programa las asistencias al suicida y ujú. demás. ¿Cuál podría ser el tip que podemos tirarle a quienes están del otro lado para buscar ayuda? Bien, lo primero es si alguien está viviendo pensamientos en relación a la muerte o en relación al suicidio, lo primero es buscar a alguien de confianza dentro del grupo de amigos o de la familia a quien ir y contarle acerca de lo que está pasando. Porque el empezar a contarlo ya me va a empezar a permitir a mí empezar a vincularme más con algo que me conecte con la vida. Ujú. Que me va a conectar con la vida, que el otro me mira, el otro me sonríe, muestra que me quiere. Eso ya empieza a hacer que yo genere una red que me pueda sostener, y a veces incluso hablar con amigos o familiares y decirles, y mira, si yo te escribo por tal cosa o a tal hora, necesito llamarte o necesito que me contestes, para empezar a generar una red social que me termine conteniendo. Bien. ¿Mm? Ahora, la depresión y la depresión de fin de año, que Ujú. bueno, en este caso vendría a ser lo mismo, ¿afecta a cualquier edad? A cualquier edad. Sí, Ujú, sí. Sí hay más vulnerabilidades para la depresión conforme vamos envejeciendo, porque para ujú, que la depresión se desarrolle hace falta factores de neuroinflamación adentro de nuestro cerebro ujú. que se disparan por nuestra respuesta frente al estrés. Esa respuesta biológica que tenemos ante el estrés, conforme envejecemos, va perdiendo calidad. Entonces, conforme uno va siendo más adulto, hay más predisposición para que eso pase. Y Bien. también es cierto que la mayoría de las veces, mientras más grandes somos, más vínculos hemos perdido. Entonces también es más Claro. sensación de soledad. Ahora, ¿esto se aborda interdisciplinariamente? ¿Sí? Tiene que ser de esa manera. Ujú, Hay veces, si la depresión es leve y responde bien al tratamiento psicológico, no es necesario llegar a la medicación. Ahora, hay una buena cantidad, casi la mitad de los casos, donde sí es necesario que eso suceda. Y de esta manera trabajamos interdisciplinariamente entre lo psicológico y lo psiquiátrico, y a veces incluso hace falta incluir el factor comunitario a través del trabajo social, sobre todo cuando esto le esté pasando a una persona que pasa aislamiento social, de que no tiene compañía en la casa o no tiene compañía de red de sostén en la comunidad donde vive. bien. Ahora, además de esto, la actividad física, la alimentación, esos otros aspectos. Y hay una disciplina que se llama psicoinmunoneuroendocrinología, que es algo en lo que me he formado. Y hoy se sabe que la actividad física intensa, sobre todo, cuando digo actividad física intensa me refiero a hacer una actividad física que nos canse, que nos agote, genera una hormona en nuestros músculos que se llama iricina. Y Ujú, la iricina es una hormona que a nivel del cerebro favorece la desinflamación, que es lo que produce justamente la reacción de estrés. Entonces, hacer actividad física biológicamente produce una reducción de la depresión.
Ujú. Y por otro lado, si nosotros tenemos una alimentación que no está regulada, que está básicamente basada en ultraprocesados, eso produce modificaciones en la microbiota intestinal, que son las bacterias que tenemos en el intestino, que producen compuestos químicos que ayudan a que el cerebro no se inflame. Entonces, si yo tengo una alimentación basada en ultraprocesados, voy a generar inflamación intestinal. Y esa inflamación intestinal inflama mi cerebro también y soy más vulnerable al estrés. Bien. Así que siempre conviene trabajar en todos estos Y ámbitos. ahí también se me ocurre pensar en los trastornos de la conducta alimentaria, que son un factor que podría influenciar en una depresión. Es como que Exacto. todo tiene que ver con todo. A propósito de Mm, eso, hay un paciente. mm. ¿Quiere que le comparta Bien, la a ver. pregunta? Señor director, cuando usted lo disponga, lo ponemos en el aire. Buenas tardes, licenciado. Sanar las emociones. Mm, ¿Sería sanar el cuerpo y prevenir enfermedades? Dice, porque ¿usted cree que así de importante es la salud emocional? Bien, bueno. Si nosotros hablamos de salud emocional, en primera instancia estamos teniendo una falla lógica, porque la salud es una sola. No se puede separar lo físico de lo emocional ni de lo psicológico. Todo ocurre de una misma manera. Entonces, en terapia Gestalt, que es un tipo de terapia en el que yo trabajo, se entiende que nuestro cuerpo es lo mismo que nuestras emociones y es lo mismo que nuestra mente. Todo eso está unido adentro nuestro. Entonces, cuando yo exploro más las variables emocionales y trabajo sobre ese aspecto, estoy teniendo sanación a nivel físico y viceversa también. Cuando yo trabajo a nivel físico, como por ejemplo en la actividad física o en la alimentación, también voy a tener mejorías en el factor emocional. Entonces, todo esto va a estar unido. Y la mayoría de las Bien. veces, incluso la persona en depresión, tiene desajustadas todas estas variables. Tiene desajustada la alimentación, tiene desajustada el nivel de actividad física porque tienden más al sedentarismo, los vínculos, el trabajo, es decir, afectan todo porque somos uno solo. Bien, acá hay alguien, Mercedes, que como nosotros decíamos, hay que hablar. Ella decidió contarnos a nosotros. Dice, ¿cómo están? Los estoy viendo. Me pasa tal cual lo está diciendo el licenciado. Vivo en Salta solo con mi hijo y mi marido. Y aquí en Salta no tengo a nadie. Tengo que viajar para estar con mis familiares para las fiestas. Vivo mal, deprimida. Más ahora que se vienen las fiestas, peor, porque no puedo pasar la fiesta con toda la familia, que sería mi papá, mi mamá, porque están separados. Otro factor a Ujú. incluir. Y tengo que viajar de un pueblo a otro para verlos, dice Ok. Mercedes. Ah, A veces también conviene pensar, cuando estamos pasando adversidades, quizás cuál es la herramienta o el desarrollo que me está exigiendo esto que me está pasando. Si casi siempre me toca pasar con soledad o con dificultad para ver a otros miembros de la familia en las fiestas, quizás eso también me indique que necesito desarrollar la capacidad de poder hacerlo a solas y festejar conmigo mismo. ¿Mm? Entonces, Es como que mm, no sabemos estar solos, ¿no? exacto. Sí, sí, y las fiestas piden mucho de eso, tenés que estar con todos, con la familia, con los amigos. Las cenas de trabajo de fin de año, del club de tanto, del taller de tanto, hay mucho ajetreo que dice tenés que estar con los otros. Y Sí. si bien somos seres sociales y eso nos hace bien, cuando ya la exigencia de ser sociales nos hace mal, conviene empezar a irnos para el otro lado y disfrutar de la conexión con uno mismo y estar a solas, contento con Bien, uno mismo. ahí se me ocurre otra Mm, variable, la autoestima, ujú, ¿no? Porque me voy a encontrar con los compañeros del colegio que no me veo hace 10 años. Voy a estar con todos los compañeros de trabajo que me van a ver, muchos hacen trabajo virtual, ¿no? mm, ujú. Teletrabajo. Y ahí, si no estamos bien con nosotros mismos, es... Sí, además la mayoría de las veces, cuando uno ya está desarrollando depresión, tiene muchísimo de autoexigencia y de pensamientos de desvalorización. Y casi todo lo que sucede afuera, si uno está en un episodio depresivo, lo usa para sacar conclusiones depresivas. Entonces me junto con mis compañeros del colegio y veo, ay no, pero tiene mejor trabajo que yo, ay no, pero a él le pagan mejor, ay no, pero le va bien con los hijos, ay no, pero mira, ya Ah, sí, tiene sí, sí, pareja. sí, Y sí. uno lo usa eso para maltratarse. Claro, ¿Mm? el problema no está en el otro, sino en nosotros mismos. Exacto. Vendría a ser algo Ujú. así, ¿no? Así es. Acá tenemos un mensaje de Elizabeth que dice Ujú, que está en esta situación que hablábamos de la depresión con su sobrina ujú, de 17 años. Tiene pensamientos negativos y de ujú. suicidio. Me alarmó mucho escucharla, trato de aconsejarla y escucharla, pero necesita ayuda profesional. ¿Dónde puedo ir con ella? ¿Dónde se busca, licenciado, un Bien. psicólogo? Bueno, si se busca en internet, el Colegio Profesional de Psicólogos de Salta Bien, tiene un padrón de psicólogos. Y en perfecto. ese padrón de psicólogos uno puede consultar según la obra social a quién asistir.
Bien, acá ya están comenzando a preguntar dónde atiende el licenciado. Le vamos a decir dónde atiende el En licenciado. Casero 754. Bien, Ahí es ¿y el hay algún consultorio. teléfono o lo podemos buscar por las redes sociales? Me pueden buscar en redes sociales, Franco-Tornelo, y ahí me encuentran en Instagram y ahí está mi teléfono también. Hoy se encuentra todo así, Así es. rápidamente por las redes Sí, sociales. sí. Uy, y ya que tocamos el Mm, tema, licenciado, mm, las redes sociales y las fiestas de fin de mm, año, porque ahora empiezo a ver unos árboles de Navidad, un derroche de mm, glamour en la fiesta de fin de años. Claro, no es lo real. mm. Eso no es la vida misma, ¿no? Eso no le pasa a todas las personas, les pasa a los que trabajan de las redes sociales. Exacto. Bien, ahí ya nos terminamos de deprimir. Claro, porque también pasa lo mismo. Uso lo que estoy viendo en las redes solo para deprimirme más. Y también hay que tener en cuenta que cuando yo veo algo en redes sociales de un otro, solo veo un fragmento de su vida. No es toda su vida eso. Y en general, cuando uno se maltrata a sí mismo, tampoco lo piensa como un fragmento de su vida. Uno piensa, no, todo en mi vida está mal, o todo ha fracasado, todo ha salido mal. Y no tenemos esa concedencia con nosotros mismos que sí terminamos teniendo con los otros. Bien, en cuanto al comportamiento con las redes sociales, ¿qué es lo que nos vendría bien? Y si el contacto con las redes sociales me termina generando malestar, lo que conviene a veces, que se suele llamar en psicología, es hacer una higiene de redes. Higiene de redes es ver qué estoy siguiendo, qué tipo de contenido consumo, cómo me hace sentir y si no me hace sentir bien, silenciarlo o dejar de seguir ciertas páginas para que de esa manera yo pueda tener un ambiente lo más sano posible. De hecho, yo tiendo a pensar, uno con, por ejemplo, uno tranquilamente cuando está viendo la tele y ve muchas noticias negativas, por ejemplo, ¿uno qué hace? Cambia de canal. Bueno, Sí, podemos hacer lo mismo con claro, las redes. ¿Mm? exactamente. Bien, higiene, decíamos, de las plataformas, porque, Exacto. a ver, también se suma todo lo a demanda, como por ejemplo las películas. Ujú. Las películas también pueden influenciar Sí, en nuestro sí, estado de sí. ánimo, ¿no? Porque es como que el cerebro le cuesta diferenciar en algún punto qué es verdad y qué no lo es. Exacto. De hecho, para nuestro cerebro a nivel químico y hormonal es lo mismo lo que nosotros estamos pensando, lo que imaginamos que lo que está pasando afuera. La respuesta es química es la misma. Bien, Mm, eso me gustó. mm, O sea, lo que imaginamos, que acostumbramos a mm, hacerlo cuando estamos deprimidos, que imaginamos ujú. más de la cuenta y para el otro lado, como decía el Mm, licenciado, a lo que pasa en la realidad. Influye de la misma manera en nuestro cuerpo. ujú. Acá Daniel necesita que le demos una A palabra, ver. un Mm, acompañamiento, porque dice que luego de perder a su esposa, mm. las fiestas no las soporta, extraña mucho y sobre todo le duele la ausencia. Claro, sí, sí. Quizás que la foto pues, que sea con ella también, ¿no? De Puede acá veo ser la foto. también. Y es difícil para las personas que pasan duelo y sobre todo las primeras fiestas estando en duelo, Ujú. es donde más van a sentir la ausencia, la tristeza, que no está la otra persona. Si esta llegase a ser para Daniel la primera fiesta que pasa sin ella, lo más probable es que sea la más dolorosa que le vaya a tocar. Y en estos casos lo que más conviene es permitirse abrazar el dolor que aparezca en ese momento y Ujú. dejarse sentir la angustia. A veces conviene no escapar del dolor que genera el duelo, porque el dolor que nosotros sentimos frente al duelo es un dolor que con el tiempo nos va generando mayor sanación, porque ese estado de dolor permite darme cuenta de cuánto importaba esa persona para mí, cuánto importaba yo para esa persona, y eso va haciendo a lo largo del tiempo que yo resignifique a la persona y resignifique este duelo. Y luego más adelante puedo empezar a desarrollar la conciencia de encontrarme con esa persona que ha muerto, que he perdido desde otros lugares, como por ejemplo desde la comida, desde las fotos o desde el mismo hecho de sentirla que también está con mi cuerpo. Por ejemplo, si fue una pareja de probablemente quizás años para que duela de esta manera para Daniel, Daniel puede tomar conciencia de que ella también está con él en su cuerpo. ¿Por qué? Porque han compartido un montón de tiempo de historia de vida. O cuando ha pasado con nuestros padres, también conviene tomar la conciencia de que el cuerpo de nuestros padres está con nosotros también. Porque la mitad de mi genética es de mi mamá y la otra mitad es de mi papá, está adentro mío. Qué lindo. Obviamente a ese nivel de conciencia solo se llega después de atravesar el dolor. Entonces no hay que evitar el dolor cuando aparezca la muerte. Bien. ¿Mm? Se me ocurre pensar que quienes tienen algún problema con las adicciones podrían estar más propensos en las fiestas de fin Ujú, de año a caer, ¿no? En el ujú. alcoholismo, en las drogas. ¿Cuál es la recomendación?
Y sí es cierto porque también está mucho más avalado socialmente el consumo en exceso, Sí, porque en las fiestas se consume en exceso bebida alcohólica, bebida no alcohólica y comida también. También para las personas con trastorno alimenticio es difícil, por mm, ejemplo, esta época. sí, Si la persona está pasando por adicciones, lo que más conviene es que no compre bien, directamente, que no no comprar. esté. Y si su grupo familiar sabe que está pasando por adicción, lo mejor que puede hacer el grupo familiar es tomar una alianza también con la persona de recuperación de adicciones y no comprar directamente. Bien. Porque si no, yo doy un doble mensaje. Vos no podés tomar, pero yo sí estoy tomando. Claro, ¿Mm? claro. Licenciado, usted sabe que nosotros somos una suerte de servicio a la Ujú, comunidad. Acá hay alguien, Andrea, que ujú, dice que está buscando un psicólogo para su hija porque sufrió de abuso ujú, hace años y recién nos lo contó. No ujú. puedo encontrar psicólogo de niños y adolescentes. Me imagino Ok. que donde usted hizo referencia recién, en la Ujú. página del Colegio de Psicólogos, Ahí puede va a encontrar encontrar específico. o me puede escribir por Instagram y yo le paso contactos de terapeutas de niños y adolescentes. Perfecto. ¿Mm? Entonces al licenciado Tornelo a través del Instagram le ¿Mm? escribe y le puede pasar contactos. Pero no quiero dejar de hacer referencia a que no importa cuánto tiempo haya pasado para que usted haga la denuncia ante las ¿Mm? autoridades policiales 911. No deje de hacer la Ujú, denuncia por más que haya pasado mucho tiempo. Y esto mm. es muy comprensible porque cada uno elabora el momento en el que puede expresarlo a su tiempo. Es Exacto, así. es así. Las situaciones de abuso son tremendamente ultrajantes para el psiquismo y para el cuerpo también. Entonces lleva un tiempo para que la persona desarrolle el recurso de poder contarlo, poder manifestarlo. Acá en este caso es muy importante que a tu hija le puedas dar el apoyo, el cuidado que necesita y también el tiempo que vaya necesitando para poder hablar o contar más de lo que ocurrió. Y sí, cuando este tipo de experiencia le pasa a los niños o a los adolescentes, es muy importante muchas veces al día darle el mensaje de que es inocente por lo que le acaba de suceder. Porque generalmente cuando uno es niño, tendemos a tener cuando somos niños tendemos a tener un tipo de pensamiento que se llama pensamiento egocéntrico. Egocéntrico en el sentido no de gol atrás, Sí, sino de que tendemos a creer que todo lo que pasa afuera es porque yo lo causé. Entonces los claro. niños tienden a creer que causaron la situación de abuso cuando nunca es así. Entonces es importante que los adultos le den ese mensaje todo el tiempo. Me parece que es un tema Mm, que tenemos que analizarlo mm, y que tenemos que abordarlo mm. en Medical en un próximo encuentro, ¿Sí? ¿Sí? licenciado, porque de pronto le vamos a dar herramientas a Ujú, quienes están del otro lado para avanzar en detectar este ujú, tipo de casos. Acá hay alguien que, María de los Ángeles, dice que le ujú, pasa todo esto. Lo hago despidiéndome porque ya no puedo pensar en un futuro, no hablo con nadie, me muestro feliz, tiene que ver con la pérdida, ¿no? ujú, Y me exijo al máximo en el gimnasio, es un momento que siento alivio y todo el tiempo no quiero estar, dice María de los Ángeles. ujú. Imagino que estamos hablando de las pérdidas y está hablando también de una pérdida, ¿no? Exacto, es Esto de así. mantenernos ocupados es una buena también, ¿o Es no? una manera de sostener lo que nos va pasando, pero también es importante cuando uno ya siente que lleva un buen tiempo en esa sensación de no querer estar acá en la vida, de no encontrar motivación o algo que nos complete o nos dé algún tipo de sentido, es muy importante la consulta psicológica en ese momento, porque la depresión es una enfermedad de la cual uno no sale solo sin ayuda profesional. Ujú. Entonces es muy importante el pensar en que uno tiene que ir y hacer la consulta para empezar a trabajarlo, porque si no, de otra manera, es muy difícil que yo, estando en un estado deprimido, en el cual por ese estado estoy sintiendo que no merezco ayuda, que no voy a cambiar, que no lo voy a lograr, que yo mismo me ayude en ese contexto, genere un círculo donde no lo logro, porque yo voy a pensar, tendría que ayudarme y salir de tal manera, pero después viene la parte depresiva y pienso, no, pero no voy a poder, no lo voy a lograr, pero tengo que ayudarme y entro Perfecto. en un loop. Licenciado, acá hay alguien que le consulta, dice, tiene 4 hijos que perdieron Mm, a su papá en febrero. mm, Me duele que en estas fiestas no podrán estar con él a pesar de que estábamos separados, no podrán abrazar a ese papá. ujú. ¿Cómo la mamá aborda ese tema con los chicos? Bien, si son niños, va a ser muy útil que trabaje con cartas o con dibujos que le puedan hacer para el padre, expresándole sus deseos por las fiestas, por ejemplo. O a veces si en esta familia se trabaja mucho con todavía lo que sucede alrededor de la ilusión de Papá Noel y de los regalos y demás, se le puede proponer a los niños hacer cartas a Papá Noel de qué quieren que le regale al padre cuando lo vea en el cielo, por ejemplo. Y esas son maneras que a los niños
puede ayudar mucho a darle sentido de que hay una trascendencia más allá del cuerpo, que luego, conforme vayan creciendo, les va a dar como una buena base para que de adultos lo procesen y lo vean de otra manera. Licenciado, nos hemos quedado sin tiempo. Me gustó mucho hablar con usted. Muchas gracias por Gracias. ser parte de este proyecto televisivo que sin ningún interés llegamos a la vida de tantas personas precisamente para tocar de alguna manera ese corazón, esas emociones. Le agradezco mucho. Esto ha explotado porque el tema abuso es muy sensible. Y es por eso que lo comprometo en vivo Sí. para que en un próximo encuentro hablemos de abuso y cuáles son las herramientas que les podemos dar a estas personas que han sufrido de este problema. Gracias a todos por los mensajes. Yo lo despido a usted. Gracias. Hacemos una pausa tras la misma. Hablamos de enfermedad de Meniere. Así es que también ya tengo algunos mensajes. Los vamos a dilucidar. Ya volvemos.